Para poder hablar, discutir y debatir de política, primero hay que abrir un diccionario. Y no un diccionario de Instagram, uno de verdad. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de El Desorden. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes una semanita más. Y sí, nos falta Pato. Pato, por cuestiones de fuerza mayor, no pudo estar presente aquí con nosotros, pero regresará la próxima semana de Usplan. Y aquí estamos, como siempre, nosotros tres para platicar con ustedes. Y aquí tengo a Fernando Rejón, Jorge Zambrano y Diana Telles. Y el día de hoy queremos platicar, abrimos con esta como que frase un poquito medio agresiva. No, nomás es para causar reacción. No queremos ser obviamente agresivos, pero porque tenemos un tema diferente a lo que hemos traído estas semanas pasadas. La verdad teníamos planeado otro temita, pero eso nos hacía injusto que Pato no estuviera aquí para platicarlo con nosotros. Entonces trajimos un tema distinto, diferente, un poco académico, pero que a todos y a todos nos sirve para poder estar siempre en la jugada de la conversación política. ¿Por qué? Porque comúnmente siempre se escuchan términos, palabritas muy específicas para poderle darle una definición y una clasificación a los diferentes sucesos políticos que existen en el país y en el mundo, y que puede que nosotros no sepamos exactamente qué significan. Y eso puede entorpecer la conversación, entorpecer nuestra comprensión de lo que estamos discutiendo y de lo que estamos viviendo, y conocer esas palabras, conocer estos términos nos va a ayudar a tener una mejor conversación, un mejor entendimiento y claramente un mejor debate en redes sociales si de repente nos queremos parar ahí con alguien, ¿verdad? Claro que eso sí. Nunca falte. Entonces, ya aquí les paso la palabra a mis queridísimos compañeros para que empiecen este diálogo y yo los acompaño de este lado. Jorgito. ¿Fernando? No, primero que el que hizo el documento con los términos. Con los términos. Por supuesto. Bueno, dentro de la ciencia política hay varios términos interesantes, los cuales generalmente no se escucha dentro de la comunicación, pues así, ¿cómo se podría decir? ¿No académica? Pues sí, no académica. O fuera de la no académica, como en medios se escuchan las palabras, pero no se dicen las definiciones. Exactamente, se escuchan estas palabras, pero no se dice, no se llega a entender como tal muchas veces qué significan estas palabras. Entonces aquí traigo una serie de palabras que les voy a estar diciendo y vamos a estar primero definiendo qué significa. Después vamos a también como dar ejemplos de dónde se pueden ver estas palabras, este vocabulario político. Y luego también podríamos también ver en dónde más un análisis profundo de estas palabras. Entonces empezamos con la primera palabra que se llama bipartidismo. ¿Qué significa el bipartidismo? Sistema político en la que dos partidos principales dominan el escenario político alternándose en el poder. Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente, Estados Unidos es un ejemplo de un sistema bipartidista. Así es. Cuando hablamos también mucho de democracia, que ahorita vamos a hablarlo y de una vez voy a ir aquí dando el preámbulo. En la democracia existen como dos modelos principales, el multipartidismo o el pluripartidismo, que me adelanto dando esta definición. Es un sistema político donde más de dos partidos compiten por el poder y entre ellos se van como peleando, ganando las elecciones. Pues también existen como que estas dos maneras de identificar la democracia, por el multipartidismo, por el bipartidismo. Por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo del bipartidismo, donde aunque existan pequeños partidos, además de el republicano y el demócrata, como el Partido Verde, tienen su propio Partido Verde. Libertario. El Partido Libertario. Creo que también tienen un partido como comunista o socialista, no estoy segura. Uh-huh. Pues no tienen realmente algún poder o no tienen accesible el poder, es decir, que por medio del voto no van a ganar ningún escaño. Los que ganan escaños son el demócrata y el republicano. En cambio, en México es distinto. En México se hace como ciertos juegos con los partidos que existen. Por eso de repente, principalmente tenemos el PRI, PAN, MC, Morena. Estos 4 partidos que han tomado muchísima fuerza. El PRD, que solamente existe en lugares, ya solamente en ciertos estados. Por ejemplo, en Nuevo León sigue existiendo el PRD, pero a nivel nacional ya no obtiene el registro porque no tuvo los votos suficientes. Pero a lo que nos referimos con esto
es que el multipartidismo se presta a también a que no solamente gane siempre un partido o que no se unan los mismos partidos para llegar a un objetivo en común, es decir, ganar alguna elección en específico. Porque de repente tenemos coaliciones como MC, bueno, MC ahorita no está en ninguna coalición, pero por ejemplo, la increíble coalición PRI, PAN, PRD que sabíamos que iba a fallecer y no iba a funcionar y no funcionó. O tenemos a Morena y el Partido Verde, o a Morena y al PRI, o a Morena o al Partido Verde y cualquier otro partido, porque le encanta siempre estar saltando de partido en partido para sobrevivir. Ese es un ejemplo muy bueno de cómo funcionan los multipartidismos para juntar votos, los votos del Partido Verde, los votos del PRI, por ejemplo, y asegurar más escaños en el poder. ¿Tienes algo que agregar, Jorge? No, todo muy bien. Lo voy a Pues sí añadir, tiene que pero agregar. cuando te hablemos de otros dos términos. Ok. Continúa, Jorge. Excelente. Bueno, ahora seguimos con pluripartidismo o multipartidismo. Sistema político en la que compiten y coexisten múltiples partidos en los que a menudo se lleva una formación de gobierno en coaliciones. ¿Qué es lo que ya habíamos estado Sí, contando? que es lo que habíamos mencionado. Aquí, por ejemplo, en México, el sistema de coaliciones es reciente. Ujú. Anteriormente nada más existía un partido hegemónico. Que Y- existían varios partidos, pero no estaba en coalición. Sí, y que realmente un gobierno de coalición no está todavía bien fundamentado. Aunque sí exista escrito, no me acuerdo específicamente de qué ley, ahorita se los busco para darles el dato. Existe, creo que, si no me equivoco, en la Constitución, un artículo donde se habla de un gobierno de coalición. Pero no existe ningún tipo de reglamento que ayude a explicar o ayude a los partidos que ganen en coalición a gobernar en coalición. Entonces, actualmente en México, lo que sucede con las coaliciones es que el partido más fuerte de la coalición termina siendo el que termina liderando el gobierno. Un ejemplo de ello puede ser la coalición que es Morena, PT, Partido Verde, donde realmente todo el poder, aunque hayan llegado a una coalición y que técnicamente debería de ser un gobierno de coalición porque así ganaron la elección, pues realmente Morena es el que lleva el liderazgo del gobierno mexicano. No existe por ejemplo, la presidencia, en un ejemplo como utópico, donde en un mundo perfecto donde existe un gobierno de coalición como tal, podría ser que la presidencia se la quede Morena con Sheinbaum, en la Cámara de Diputados se la quede PT con alguien y el Senado el Partido Verde con alguien más. Entonces eso ya abre ahora sí como que realmente la coalición se refleja en cómo estos partidos se están dividiendo y se están poniendo de acuerdo en tener el poder entre ellos tres. Pero la realidad es distinta a lo que es en el deber ser. Y yo recuerdo que en clase nos comentaban que esto sucedía principalmente porque no existe una reglamentación como tal de cómo llevar a cabo un gobierno de coalición. Por lo tanto, se dice que es un gobierno de coalición porque ganan en coalición, pero pues no existe un funcionamiento como tal de ello. Sí, aparte aquí en México, la mayoría de las veces los gobiernos de coalición tienen como un partido principal y lo tienen sus partidos satélite. Uh-huh. Por ejemplo, actualmente Morena tiene pues el partido y la mayor estructura, y luego está el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que también tienen una representación considerable, pero generalmente estos escaños que ganaron fueron porque la población votó en la coalición, principalmente buscando a Morena, no tanto buscando estos satélites, pero al ganar Morena y también ganar estos partidos, también se le añaden estos escaños, entonces tuvieron un gran beneficio de la forma en la que formaron su coalición. Uh-huh. Pero bueno, pasamos con el siguiente término, que es federalismo, forma de gobierno en la que el poder se divide constitucionalmente entre un gobierno central y unidades subnacionales. Ejemplo, estados, provincias. Un ejemplo notable de esta estructura sería Estados Unidos y México. Siendo Estados Unidos el primer país federalista, de hecho. Uh-huh. Uh-huh. Y luego Eso, aquí- yo creo que aquí nos pueden explicar un poquito más de la cuestión histórica alrededor de eso. Sí. De hecho, ahí está la contraparte, que sería el centralismo. Habla de cómo... ¿Cuál cámara era? Era esta, ya. El centralismo habla justamente de lo contrario, que todo sea en base al gobierno central, y a lo mucho se habla de provincias, pero nada más para una administración como política en ubicar regiones. No tanto como que cada
provincia tenga su propia autonomía, soberanía sobre pues, su propio territorio. Ujú. En esto tenemos que el federalismo parte de cierta forma de cómo en Estados Unidos cada colonia de las 13 colonias originales tenía tanto su propia denominación de religiosa. Había evangélicos, había protestantes suecos, de que todo estaba demasiado variado. Así que de cierta forma buscaron que una unidad, pero sin llegar a ser que todo esté en base a un solo gobierno central. Así que el federalismo de cierta forma, uno, surge por conveniencia territorial. El territorio es demasiado grande como para tener solo un gobierno central. Y aparte de que todos los intereses de distintos grupos se puedan respetar. Esto en el deber ser, que luego siempre va a haber problemas en la ejecución. Que por ejemplo México durante mucho tiempo estuvo en disputa de si ser un gobierno central o si ser un gobierno federal. Y al final terminamos siendo un gobierno federal, pero realmente somos federalistas. Yo creo que es un tema que ya hemos medio discutido aquí en el programa, en cómo es que el federalismo realmente no se está llevando a cabo de una manera como debe de ser. Es que debemos de ser federales simplemente por la conveniencia de que somos un territorio sumamente grande, pero como a la clase política no le gusta la idea del federalismo y de hecho siempre los estados, de que las entidades federativas siempre han cedido capacidades. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya les tengo el dato. Resulta que el gobierno de coalición sí se estipula específicamente en la Constitución mexicana, obviamente. Esta fue una reforma del 10 de febrero del 2014 que se modificó los artículos 74, 76 y 89. Específicamente los artículos como más importantes que establecen el gobierno de coalición son el 89, fracción 17, que establece que la facultad del presidente para optar cualquier momento de su gestión por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representantes en el Congreso de la Unión. Y el artículo 76, fracción 2, que establece que otorga al Senado de la República la facultad exclusiva de ratificar los nombramientos de los secretarios de Estado que el presidente haga en caso de optar por un gobierno de coalición, con algunas excepciones como los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional y la Marina. Ahí está. Ese Es era el dato dato de de la coalición. Ajá. Entonces, ¿cuál es el siguiente término para continuar con los términos? Bueno, ese era federalismo. Sí. El siguiente es parlamentarismo. Sistema de gobierno en la que el poder ejecutivo, el gobierno, se deriva del poder legislativo, el parlamento. El primer ministro es el jefe de gobierno y es responsable ante el parlamento. Ok. Otro detalle ahí es que normalmente en los sistemas que son parlamentaristas, bueno, mejor dicho, en todos los sistemas que son de parlamentarios, se hace esta división de jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, si ustedes se fijan en los países que tienen monarca todavía, se van a dar cuenta que el rey sí tiene algunas facultades. Estas son las de jefe de Estado. Tiene la facultad de la parte diplomática y la parte de defensa de la nación, el ejército básicamente. Y el jefe de gobierno va a tener el resto de facultades. Ahí también, incluso en los países que no son de monarquía, también en Alemania está la diferencia de primer ministro y presidente. Angela Merkel, por ejemplo, era presidenta de gobierno. Uh-huh. Ahí se le llama canciller. Pero... Yo aquí les voy a decir un debate. Ay, Dios mío. Porque hace unos 3 meses habían mencionado, o se mencionó en una conversación, que los sistemas parlamentarios eran más democráticos que los sistemas presidenciales, que ahorita es lo que vamos a mencionar. Bueno, mejor... Primero defiende y luego ya vamos al debate. Presidencialismo, sistema de gobierno en el que el presidente es el jefe de Estado y de gobierno y es elegido de forma independiente del poder legislativo. Hay una clase de separación de poderes. Entonces, ahora sí, voy a empezar con mi debate. Dale. Había una cuestión que se mencionaba mucho de que si los sistemas parlamentarios eran más democráticos que los sistemas de presidenciales. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo sí creo que son más democráticos, pero como cualquier sistema democrático puede caer. ¿Por qué? Pues simplemente, por ejemplo, imagínate la distribución de lo que es la Cámara de Diputados y Senadores en un sistema parlamentario, de que en México. Uh-huh. Hubiera salido igual, hubiera de que de Sí. hecho tenido las mismas repercusiones en la democracia siendo
de democrático o parlamentario. Pero es que yo creo que en el caso mexicano es muy específico. O sea, el caso mexicano no es la media. Es cierto. Entonces, yo creo que como medir el presidencialismo y el parlamentarismo, como que cuál sería el mejor, tomando en cuenta, como poniendo de base el contexto mexicano, no creo que sea la pregunta correcta. Yo creo que la pregunta correcta sería, ¿qué le queda mejor a México? ¿Un parlamentarismo o un presidencialismo? Que aquí yo creo que nos encontramos en un callejón sin salida. Es como el meme de la vaca que cree que está viendo dos caminos y está viendo solamente al mismo camino al final. O sea, yo creo que el problema, como ya hemos platicado aquí en México, es la cuestión de un sistema tan corrupto, tan intrincado en sí mismo, que no logra ver más allá de sus intereses y sus narices. Y yo creo que eso evitaría a que funcionara un parlamentarismo en México. Porque al final de cuentas ya existe todo un sistema de organización, desde las jefas de manzana hasta llegar al presidente de la República, donde ya existe toda una coordinación de cómo funciona el poder y cómo manejar el poder, que creo que se puede repetir exactamente lo mismo con el parlamentarismo. Solamente estás dividiendo la cabeza de jefe de Estado y jefe de gobierno, que es lo que ya acabamos de mencionar sobre el parlamentarismo, pero al final de cuentas existe siempre una negociación, y que no tiene nada de malo esta negociación, pero previo a llegar a esta negociación ya existió toda una cadenita de corrupción e impunidad muy a la mexicana, que pues no va a dejar que el mejor postor llegue, sino va a dejar el que mejor convenga. Entonces yo creo que es como un poco infructífero como desgastarnos de más en este debate, y yo creo que lo mejor es reestructurar el presidencialismo que tenemos. Incluso yo llegué a escuchar en clase, yo me acuerdo como tomar ciertas características del parlamentarismo a nuestro presidencialismo. Ser un semipresidencialismo, incluso como el sistema francés. Pero, no sé, México está muy intrincado como para hacerte demasiados cambios. Es que, y aquí va retomando así la cuestión del debate, si el presidencialismo o el parlamentarismo es más democrático. Creo que la gente en la academia, cuando ellos mencionan mucho que el parlamentarismo debería de ser el modelo que debe de seguir México. Y eso lo hemos escuchado mucho en la cuestión académica. Uh-huh. Pero Basabe, por ejemplo, era... Sí, pero yo creo que aquí se está confundiendo dos cuestiones. ¿Qué? Primero, ellos consideran que entre más democrático, más eficiente un sistema de gobierno. Y no necesariamente. Y segundo, como ellos mencionan esta cuestión de que, bueno, entre más democrático, más eficiente, confunden esta cuestión. Porque al final los sistemas parlamentarios no necesariamente son más democráticos. De hecho, la mayoría de los sistemas parlamentarios tienen en sus constituciones que no son democracias. Uh-huh. Son monarquías. Uh-huh. La mayoría de los sistemas parlamentarios son monarquías, y la forma en la que surgen fue por medio de que, bueno, el rey sigue siendo el jefe de Estado, pero se dan estas cuestiones al parlamento. Uh-huh. Que al final, la forma en la que funciona un parlamento es, votan al parlamento y el parlamento elige uh-huh. al primer ministro. Uh-huh. Sí. Pero entonces, eso no es democrático, porque al final no se elige por voto directo al presidente, ni al jefe de gobierno. Ajá, ya que es como la promesa de la democracia, ¿no? Que eso, al menos, así yo he sentido eso ya es perspectiva, sí, opinión mía. O sea, la promesa de la democracia es tú eliges, uh-huh. Tú estás eligiendo, tú tomas la decisión, tu gobierno. O sea, tú, porque es tu gobierno y tú das tu soberanía al gobierno. O sea, tú tomas la decisión de yo te doy a ti toda la voluntad para que hagas lo mejor que puedas con este país o con este territorio. Entonces yo creo que esa es como la promesa de la democracia, el poder elegir. Entonces cuando tú le das, es que en sentido estricto, si nos vamos a nuestros términos y condiciones de la soberanía, si tú en un parlamentarismo, si tú le das el poder a tu representante y tu representante elige a alguien más, pues en el deber ser, sí le estás dando tú el poder a esa persona que llega como jefe de gobierno, pero yo siento que es insatisfactorio. Pero ahí también tienes, por ejemplo, el caso español, que los debates presidenciales, entre comillas, siempre que hay elecciones así del Parlamento, los candidatos que están presentes haciendo el debate son los posibles candidatos para esos partidos. Por ejemplo, el representante del PSOE va a ser Pedro Sánchez. Del Podemos va a ser... no me acuerdo. Pablo Iglesias. Y de Vox va a ser Santiago Abascal. Ellos van a ser los representantes de esos partidos. Y muy posiblemente, si ellos tienen la mayoría de votos, ellos van a ser los candidatos a
primer ministro. Pero lo interesante ahí es que O pueden presidente perder del el voto popular como ha pasado y se sigue quedando como primer ministro porque hacen estas coaliciones dentro del parlamento que al final Sí. lo que importa es el parlamento. De lo que tengo entendido, repitió otra vez porque fue que Vox y el PP no pudieron llegar a un acuerdo. Ajá. Entonces, ¿verdaderamente es democrático? Yo creo que no. Yo O voy a sea, mantenerme sí, que tal sí. cual. O sea, bueno, también dándote un punto. Dándole un punto, Jorge. Yo creo que también es una otra manera diferente de entender la democracia. Porque, o sea, a lo mejor dentro de nuestra tradición democrática, porque al final de cuentas México tiene una tradición democrática. Hemos tenido elecciones ininterrumpidas más de 70 años. Increíble. Ahora que esos 70 años hayan sido simulacros es Pues otra tema, cosa, pero- ¿verdad? Pero sí existe en México una tradición democrática y una tradición política de la participación ciudadana. Entonces nosotros hemos crecido bajo una comprensión de la democracia de esa manera, nosotros eligiendo, casi poética, ¿no? Que yo fui a salvar el país con mi voto, porque así nos lo venden, así lo aprendimos en clase. No me refiero en clase de ciencias políticas, sino en clase cívica y ética. O sea, es tu deber como ciudadano ir a votar porque es parte de tus responsabilidades como ciudadano. Entonces yo creo que aquí es cuando yo digo que no, yo creo que me estoy más como encerrando en mi manera de comprender la democracia por lo que yo he aprendido y las costumbres propias del país, de este país, pero pues no está mal la perspectiva de Jorge, de que pues también sigue siendo hasta cierto punto democrático. Y nada más añade un tipo de check and balance, Uh-huh. de decir, el presidente al final tiene que responder ante el parlamento, Ujú. porque el parlamento lo eligió. Uh-huh. Y en estos sistemas parlamentarios siempre está la posibilidad de revocar al presidente. Uh-huh. En México esto es algo relativamente nuevo con la revocación de mandato y esto tiene que ser de abajo para arriba. O sea, Y que como tiene que ser el quiera, ciudadano ajá. y muy entre comillas. O sea, si se fijan en los requisitos que hay que tener en cuenta para poder hacer una revocación de mandato, pero que venga desde el ciudadano, son pésimas. No, Sí. no son fáciles de... No son posibles, básicamente. Al menos que tengas una cierta financiación. Pero muy poca gente podría tener ese tipo de financiación. Que aquí ya entra otra pregunta. ¿Qué tan que yo sé que yo más o menos tengo una idea de cuál puede ser la respuesta porque ciencia política, pero o sea, ¿qué tan democrático también es el sistema presidencialista cuando tiene que haber, y esto lo pregunto para que también esté la pregunta en el aire, para no dejar el cabo suelto? ¿Qué tan democrático es el sistema democrático presidencialista cuando primero tuvieron que haber un chingo de filtros, perdón por la palabra, bastantes filtros, para que alguien pudiera llegar a tener esa candidatura? ¿A quién tuvo que pagar? ¿Con quién tuvo que llegar a acuerdos? ¿A quién tuvo que ir a visitar? No fue porque fuiste el mejor postor, sino eres el mejor postor porque eres lo más conveniente para el partido, no para el país. Entonces también ya la persona que tú decides votar cuando llegamos a las elecciones es una persona sumamente maquillada por medios, por el mismo partido, por su propia campaña, por gente que está pagando e invirtiendo fuertemente en esas campañas para que llegue ciertos intereses a la presidencia. Entonces, pues también queda aquí la duda. ¿Qué tan democrático realmente es? Y pues aquí podemos hablar del resto del programa de este tema, porque, pues, democrático, Ujú. así como que democrático no somos. Y yo voy a añadir un último tema. Fernando, si me puedes apoyar, porfis. Por supuesto, mi querido Jorge. Como último tema, también tenemos que en presidencialismo y parlamentarismo la diferencia va a ser que el poder ejecutivo va a estar dividido en dos personas. Si se fijan, realmente, por ejemplo, el poder legislativo está dividido en dos cámaras, el poder judicial está dividido en varios actores, pero el ejecutivo en el sistema presidencial está aglomerado en una sola persona. Por una cuestión de separación de poderes y tener mejor estabilidad política, realmente el parlamentarismo sí propone esto de un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Uh-huh. No permitir tanto poder para una sola persona. Cosa que también es un punto a favor. Pero eso también se podría ver en un sistema semiparlamentarista. Yup.
Ya aquí busqué los requisitos. Aquí les voy a leer los requisitos para solicitar la revocación de mandato según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Tenemos que primero está el plazo de la solicitud. La solicitud debe presentarse por una sola ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de la persona titular del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, aquí ya estamos... Ya pasó un Todavía queda año. el siguiente. El siguiente año sería Sí. la... Bueno, No, cierto. Apenas llevamos hace como un año. Parece que ha pasado mucho tiempo. Ah, mentira, sí es cierto. O sea, Sí. el año pasado fueron las elecciones. El año pasado fueron las elecciones. Apenas ha sido un año. Va a cumplir un año de que se hizo presidenta. Entonces sería hasta el 2027. Después de los 3 meses del 1 de octubre. Del 13 de octubre, que fue su toma de protesta. Es cuando ya podemos llevar a cabo, si es que alguien quiere. Si solamente esto es una situación hipotética, estoy explicando los Y requisitos. si el futuro INEC tiene dinero. Esa es otra cosa. El futuro INEC. No sé por qué me dio risa. Bueno, Sátira. si la ciudadanía quiere, en el plazo de los 3 meses después de que haya cumplido su tercer año de mandato, es que se puede mandar esa solicitud. Segundo punto, la solicitud debe ser respaldada por un número de ciudadanos equivalente al 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Ponme No cámara, padrón, por favor. Es un chingo de gente. Nada más, continúa, por favor. Sí, y que el padrón electoral y lista nominal no es lo mismo. Padrón electoral es cuando te vas a registrar para que te den tu INE y eres parte de la lista nominal hasta que recoges tu INE. Entonces eso también para que lo tomen en consideración. Después de esto, las firmas deben de corresponder por lo menos a 17 entidades federativas y el porcentaje de firmas en cada una de ellas debe ser de al menos 3% de la lista nominal en dicha entidad. O sea, está imposible eso en 3 meses. 3 meses. Y después también se tiene que presentar, la solicitud tiene que ser presentada por escrito ante el INE con tu INE. De que yo y tantos ciudadanos queremos llevar a cabo la revocación de mandato a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues imagínate conseguir todos estos requisitos en 3 meses. Sí, yo tengo que escribir una tesis como en 3 meses y estoy viendo a ver cómo le hago. No quiero ver cómo se tiene que hacer. Y no tienes que viajar de Y no estado a tengo estado. y gracias a Dios no tengo que viajar de estado a estado. Imagínate lo que tiene que ser esto. No, o sea, imagínate también el recurso. ¿Quién puede financiar eso? La ciudadanía sola no. Empresarios, ok. Pero ¿bajo qué fines quieren los empresarios llevar a cabo un proceso así? ¿Qué partidos se prestarán? Porque esto se politizaría. O sea, ¿estamos de acuerdo que los términos y condiciones para la revocación de mandato en México son totalmente una ridiculez? Sí. Gracias. Es que de repente me dan estos rancitos. Pero bueno. Regresando con Regresando los al términos. Pasemos a los términos otra vez. Regresando con el diccionario político. El ranta y todo. Autoritarismo. Autoritarismo, régimen político que se México según concentra... tu tía panista. Ándale. Régimen político que concentra el poder en una sola figura o grupo, con un estricto control social y político, sin representar los derechos ni libertades de las y de los ciudadanos. Pues sí. Cambias la cámara. Y yo así, Pues creo que el término se explica Bastante bien. bastante Solo. bien, solo, básicamente autoritarismo. Y deme un ejemplo de autoritarismo. ¿Actual o...? Ajá, actual o histórico, lo que quieras. Actual para que la banda lo ubique mejor. Actual, Corea del Norte. Ok, muy bien. ¿Tú algún ejemplo, Jorge? Pues más cercano yo diría que Venezuela, directamente. Para que tuvieran... Que También. puede ser... Puedes fingir ser democracia y aún así ser autoritario. Ayer me topé con un video de cosas que ha dicho el sonso de... Yo sé quién. De... ¿Quién? No, Quémalo, del quémalo. No, Ah, del presidente ¿Maduro? de Maduro. Se me olvidó su nombre. Pensé que... Pero es como dice todo También. en femenino y en masculino. De que los teléfonos y las teléfonas o cosas así. Dije, ¿qué? Wow. Me dio risa porque eso es una ridiculez, pero ya continuemos. Cuando hay una frase de Maduro que es de que cuando Jesús multiplicó los penes. peces, los penes y los panes. Es de que, ay, perdón, los peces y los panes. Y está muy terrible. Bueno, continuamos. Sí, continuamos. Siguiente. Democracia, sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo, que lo ejerce a través de la representación
electa o de forma directa. También, ojo, la democracia también es un régimen político. Justamente, cuando vamos a hablar de democracia, vamos a hablar tanto de régimen político como de sistema político. ¿Qué significa? Ahorita vamos a verlo, espérense tantillo. Pero sí, básicamente está la parte de representación, la delegación de tareas a representantes en algunos casos. Eso sería la democracia deliberativa. No, delegativa, perdón. Y algún otro detalle a considerar. Ahora no me... Que hay muchas... O sea, le va a hacer mucho la crítica a la democracia por no ser eficiente, como justamente mencionaba Fernando antes. Pero de cierta forma, esta falta de eficiencia es lo que permite el tener checks y ciertos chequeos y balances. Checks and balances. Que permitan cierta estabilidad a pesar de ser ineficiente. Ahora, ya hemos hablado de checks and balances. ¿Qué son los checks and balances? Es un sistema donde de pesos, en español, pesos y contrapesos. Es decir, unos tienen unas responsabilidades y otros tienen otras responsabilidades que contraponen a ciertas instituciones o ciertos poderes. El poder ejecutivo tiene el poder de ser la máxima representación, es jefe de gobierno, es jefe de estado, pero el poder legislativo aprueba las legislaturas, es la que lleva a cabo, pues prácticamente aprueba los dineros, aprueba a que cuando el presidente elige al secretario de Relaciones Exteriores o a los cancilleres, mejor dicho, a los embajadores, les dan de que el sí y el no. Después tenemos al Poder Judicial, que también tiene otro peso, que dice, ¿sabes qué? Esta ley que acaba de aprobar el legislativo no va. Esta orden ejecutiva que mandó el presidente no va porque es en contra de la ley. Entonces, la democracia, la razón por la que se ha considerado como, entre comillas, porque, a ver, no es de sí, no es blanco y negro, tiene sus matices de grises, se ha considerado como uno de los mejores sistemas políticos. Es por esto que existen los pesos y contrapesos dentro del sistema, en donde es tira y afloje, hagan de cuenta. O sea, yo doy, tú me das y nos ponemos de acuerdo. Disculpen. Y cómo llevar a cabo el poder de la mejor manera posible, el mismo poder dividido en tres maneras diferentes. Eso es todo, porque no habíamos hablado de checks and balances o de pesos y contrapesos. ¿Quieres hacer un comentario o primero? No, adelante. Iba a decir también que desde esta perspectiva de la democracia, hay que tomar en cuenta que nuestra democracia, al menos como nosotros la definimos actualmente, viene del liberalismo. El liberalismo va a retomar este aspecto de que la democracia es el único sistema de gobierno que reconsidera la igualdad y condición humana de todos. Por eso es que se le defiende como el mejor sistema de gobierno. ¿Habrá gente actualmente que todavía defienda la monarquía absolutista? Sí, desgraciadamente todavía hay gente que lo defiende. Pero la democracia se va a proponer como el único sistema de gobierno, el único régimen político que va a distinguir y va a poner en el centro esa condición humana de igualdad. Sí. Excelente. Bueno, si quieres pasamos con las siguientes palabras. Con los siguientes. Pasamos con régimen político y sistema político. Suenan parecidas, pero son distintas. El régimen político va a ser a lo que se define la forma de organizar lo que es el Estado. Ahora, van a ser las reglas, los mecanismos, las reglas que se requieren para poder acceder al poder, las libertades y los límites del mismo. Un ejemplo de esto, tienes el régimen de regímenes políticos, tienes democracia, dictaduras, monarquía absoluta, república parlamentaria. Esos son el tipo de regímenes políticos. Cuando un régimen político cambia a otro régimen político, vas a decir de transición. Por eso en México se habla de la transición a la democracia. Pasamos a lo que es un régimen político democrático. Yep. Luego tienes el sistema político, que no va a referirse tanto a las reglas, sino va a referirse a cómo es que los actores de un régimen interactúan entre ellos. Por ejemplo, cómo el INE interactúa con el presidente, cómo el presidente interactúa con sus congresos, cómo es que los tribunales interactúan con los jueces, cosas por el estilo. Ajá. Esa es la diferencia. Luego otro ejemplo, otro término, mejor dicho, que se suele confundir con lo que es transición, es la alternancia.
La alternancia es un cambio de gobierno, no de régimen, es distinto. Por eso, cuando se habla de la alternancia, se va a referir explícitamente a lo que fue el caso de llegar con Fox a la presidencia. Y cuando se va a hablar de transición, se va a hablar de cómo fue el proceso político, social de México para cambiar la dictadura del PRI, bueno, la dicta blanda o la dictadura perfecta del PRI, con lo que fue la democracia en México. Yeah, muy buena explicación, Jorge. Te felicito. Thank you. Porque sí, porque así es. Y eso nos ayuda bastante a poder comprender más cómo se lleva a cabo nuestro gobierno. Yo creo que es sumamente importante, y aquí hacemos como una pequeña mini reflexión de intermedio, como entender de dónde vienen este tipo de... Bueno, qué significa cada uno de estas de estos términos y condiciones, porque eso nos ayuda a poder comprender y a entender mejor la política y poder tener una conversación muchísimo más fructífera y que nosotros podamos también comunicarnos mejor en términos políticos, ¿verdad que sí? Sí. Por supuesto que sí. Me dan mucha risa. Porque Porque están acá de que poniéndose de acuerdo. Porque quería ver como la parte del tiempo. Pero ¿Cómo? sí. es que aparte de 30. ser los hosts y las personas que hablan, también somos equipo de producción y equipo de edición y Somos todo. Hay que estar al pendiente de muchas cosas. sí, hay que estar pendiente de muchas cosas. Bueno, los que siguen son temas más que nada ideológicos, son conceptos ideológicos, entonces me voy a ir un poquito por encimita. Y yo creo que podemos de ahí sacar un poquito más de las conclusiones y mencionar un poquito, no sé si podemos abrir como un pequeño debate Ok, dale. de cuál creen que sea la mejor ideología. Ay, no manches. Bueno, dale. Yo no estoy capacitada de que- para ese Y ese no debate. manches, ¿por No qué? vine No manches. Bueno, ni con modo. ganas de pelear. Bueno, Estaré obligado a Entonces, participar. ahorita pero yo tiene no. que ser cortito, porque ¿Qué minuto vamos? 38. Bueno, ahora, ¿qué? ¿40? 40. Bueno, vamos a darle hasta el 50 y Sí. paramos. Liberalismo, ideología que se define como la libertad individual, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado en la economía y vida social. Socialismo, ideología que promueve la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y búsqueda de igualdad social y económica. Conservadurismo, ideología que valora las instituciones y tradiciones ¿Establecidas? establecidas buscando mantener el orden social frente al cambio radical. Populismo, bueno, esta no creo que sea como tal una No, ideología el populismo política. no un es fenómeno, una ideología. como lo definimos. Estrategia o estilo político que apela directamente a el pueblo, visto como grupo virtuoso y hegemónico. Homogéneo. Homogéneo. Y en oposición a una élite corrupta, a menudo es liderado por figuras carismáticas. Hoy Fer no sabe leer. No, es que ando viendo a lo lejos, pero bueno. Ah, Es que perdón, se anda bugueando mi compu de que ahorita como de que ay Dios. Izquierda política, tradicionalmente asociada a la igualdad social, los derechos laborales y la intervención del Estado en la reducción de desigualdades. Derecha política, tradicionalmente asociada con el liberalismo económico, la defensa de la propiedad privada e individualismo y el mantenimiento del orden social. Ahora sí, ¿con Debate. cuál se sienten más identificados, con hermanos? ninguna, bro. Ah, O sea, caray. yo te voy a decir lo que yo creo. Ah, pues. Shocker. No, sí, amplio. Para ver Amplio. reacciones, actitudes de los tres. Yo creo que opinar. Bueno, yo creo que un error actual Caray. de la sociedad actual de que se cree política o que le Ok. o que le gusta la política es cuando se quedan estancados en defender una ideología. Yo creo que es incorrecto. Es infructífero y muy politológicamente, tradicionalmente, filosóficamente hablando, invirtuoso ponerse a discutir de es que yo estoy en lo correcto y tú no. Claramente, en el mundo en el que vivimos hay ideologías políticas que uno dice, corazón de melón, o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Chécate, o sea, toca el pasto. Bueno, si es que hay pasto cerca de ti, ¿verdad? Pues yo creo que
ningún extremo es lo correcto. Y últimamente siento que mucha gente se va a los extremos. Y eso a mí me causa cierto conflicto porque limita el diálogo, limita la negociación, limita no llevar de manera, pues, de la manera más pacíficamente posible un gobierno. Entonces yo creo que hay cuestiones positivas en el liberalismo y en el socialismo y en una izquierda política y en una derecha política. O sea, principalmente en la izquierda política yo le rescato la cuestión de los derechos laborales, los derechos sociales. Es sumamente importante en un mundo donde tanto la derecha política y el liberalismo han buscado exprimir todos los recursos naturales del planeta en favor de pocas personas. Yo ahí considero que el socialismo tiene algo bueno, pero me atrevo a decir que también lo que viene siendo esto, la cuestión del capital y el liberalismo, yo honestamente no le veo tanto problema a la propiedad privada. Oh, polémica, Diana atenta contra las ideas del socialismo. Ay, ¿quién no atenta contra las ideas del socialismo en este? La gente que se educa por TikTok también de que está cañona. 3 puntos. Jorge. Ish, no sé. Si me lo hubieras preguntado de que a inicios de carrera, posiblemente te hubiera dicho de que derecha, sí. De que Sí. era esa clase de gente, sí, perdonen. Pero ya no, ahora soy bastante más crítico con todas, realmente. Gracias a Dios. Pero es lo complicado. Siempre van a existir las diferencias ideológicas de lo que es el pensamiento con lo que es las acciones que terminan provocando o cómo se termina llevando a la praxis. Uh-huh. Vas a ver muchísimos problemas de... Siempre todos te van a proponer en su compás político como nosotros somos los mejores y esta es nuestra sociedad ideal. Siempre te van a prometer la sociedad ideal. Nunca te van a decir cuáles son las condiciones, los términos de uso para su sociedad ideal y cómo se debe de mantener. Es también como ciertamente importante remarcar la diferencia entre, ok, una cuestión es la ideología política que tú tienes y otra cosa es tu personalidad. No tiene nada que ver. Uh-huh. Un ataque contra tu ideología no es un ataque contra ti. O bueno, al menos la mayoría de veces. Hay gente que así lo puede llegar a hacer. Sí, pero también, o sea, hay gente que hace su ideología política, su personalidad y qué hueva. Y no debería ser. Y no debería ser. Debes de estar dispuesto a cuestionarte las ideologías políticas. Y si las formas parte de tu identidad, pues no vas a tener mucha predisposición a cuestionártelas. Uh-huh. También es por eso mucho la cuestión de la polarización, como la gente cada vez se va más hacia los extremos y como la gente está cada vez menos dispuesta a dialogar. ¿Qué es lo que estaba comentando? Sí. Y nada más, yo creo que sería eso. Yo la última vez que hice el test político quedé como en el centro, pero medio izquierda así liberal por algún motivo. Y él estaba muy contrariado. Estaba con una crisis existencial en ese momento. Pero yo sí. no me acuerdo que salí. No. Chécalo. ¿Y tú, Fer, qué opinas? Pues hay una cuestión interesante que la ideología política, por ejemplo, en nuestro contexto actual, no tanto contexto de internet, como mucha gente ve como, no, derecha, izquierda, hasta están peleando en internet, sino más como un contexto político de México. Uh-huh. Creo que la ideología política creo que está sufriendo una cuestión interesante, que es algo, si se podría decir, como algo particular del sistema mexicano, Uh-huh. que es más como el pragmatismo más que la ideología. Porque, por ejemplo, yo hace como 2 años estaba hablando con un funcionario de un partido, no voy a hablar, no voy a decir de cuál. Pero esta persona, yo le decía, no, yo creo que actualmente tu partido está sufriendo esta cuestión ideológica. Me decía, ¿ideología política? ¿Qué es eso, hermano? Aquí no hablamos de ideología política. Y era un partido político. Entonces, está muy interesante porque los partidos políticos de México sí tienen sus ideologías políticas, porque todo el mundo tiene ideologías, pero... Y tienen su documento de Sí. estatutos y código de ética de cada uno de los partidos. Pero son más pragmáticos y Sí. no sé qué tan bueno sea eso. Yo la verdad, en lo particular, me considero más como una persona pragmática en el sentido de que, por ejemplo, en un país sí ha funcionado el socialismo, en otro ha funcionado el liberalismo, en otro el capitalismo. Entonces, no sé, por ejemplo, y yo creo que
si leen el newsletter podrán ver ejemplos de algunos países en los que sí ha funcionado el socialismo. De hecho, estoy escribiendo una nota sobre eso. Ojo. Entonces, es muy pragmático, o sea, no te puedes encasillar con una ideología política porque las condiciones, por ejemplo, de Monterrey, que es la ciudad donde estamos grabando, aunque no nos doxeen, no se puede aplicar el socialismo, no se puede aplicar Jamás. el anarquismo, no se pueden aplicar ideologías políticas porque las circunstancias de Monterrey no lo permiten, las circunstancias de México no permiten que se puedan florecer ciertas ideologías, porque depende mucho del contexto, entonces... Sí. Termina. Entonces, no nos podemos encasillar de que, bueno, es que si México fuera un país socialista, podría haber esta cuestión de podríamos ser todos iguales, o sea, no... Florecen en el discurso. Florecer en el discurso, pero en la práctica... En la práctica es ninguna. lo que yo tengo el conflicto cuando escucho ese tipo de discursos muy radicales, de tanto de izquierda de derecha, bueno, especialmente de izquierda, de que no, es que México tiene que ser así. Y es como, me encanta tu idea, pero estoy fuera, dirían. O sea, pero me encanta en el sentido de esta idea como positiva de lo que puede llegar a ser México si se manejara de manera diferente la política. Está genial. Pero el problema es que a veces siento que olvidamos el contexto en el que nos encontramos. Y el contexto que nos encontramos sí, desafortunadamente, limita. Y yo siento que dentro de esas conversaciones como que, pero es que si fuera así, pero no es así ahorita. Yo no estoy diciendo que se va a quedar así estático siempre. Ahorita las circunstancias son muy contrarias a lo que nos gustaría ser, en lo que México o Nuevo León podría ser en un sistema de derechos sociales, de cultura y de pues derechos en general, porque aquí falta que se respeten los derechos a todos, a todas las personas. Ahorita ningún derecho está siendo protegido con esto de la movilidad y el medio ambiente y el agua y la vivienda. O sea, aquí Nuevo León es la novia maltratada, o sea, y a mí me frustra mucho eso como regia, porque yo estoy orgullosa de ser regia, pero también digo, Nuevo León merece más. Merece que se le respeten los derechos. Y desafortunadamente el contexto en el que nos encontramos es tan rígido que yo veo muy difícil esa fractura a que se pueda abrir a un Nuevo León, si quiere un Nuevo León más noble con su propia gente en cuestión de derechos. Sí. Entonces, por eso se llaman ideologías, porque viven en las ideas. Entonces, para concluir, vamos cerrando. Algunos comentarios finales que quieran. Yo ya dije muchas cosas. Sí. Pues la verdad es que de comentarios finales es simplemente este programa surge de la idea de a veces nos vamos mucho de las ramas y terminamos hablando de muchos términos, algunos tecnicismos, pero es importante compartírselos a ustedes, mínimo para que obviamente estos no son así las definiciones más súper académicas que podamos encontrar, pero son mínimo unas definiciones que permitan una conversación en igualdad de condiciones. ¿Algo más? Nomás eso. En mi parte es eso. Pues nada más, sigan nuestro newsletter, sigan nuestras redes sociales que últimamente han crecido, TikTok, Instagram, ahí ya tenemos todo vinculado, entonces si se meten a la descripción del canal podrán ver todos los links. Así es. No olviden darnos follow, darle like, comentar, compartir, lo que quieras. Correcciones a términos, si tú querías que habláramos otros términos o quieres que hablemos después de otro tema, dile en los comentarios, nosotros lo leemos, lo checamos, les damos like y lloramos y nos tiran hate también. Y nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como @desorden.mx y pues ahí nos van a ver muchísimo más seguido que en YouTube. También nos pueden seguir a nosotros en redes sociales como Fernando-Rejón @Zambrano_Cantú y a mí en TikTok y en Instagram como @DNTS__ con doble L y Z. Muchas gracias por vernos una vez más. Esto fue El Desorden.